En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos hermanos, no todas las preguntas tienen respuestas. ¿Alguna vez te has encontrado con una pregunta que no tiene algún tipo de solución aparente? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? O, por ejemplo, preguntas curiosas. ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? A lo largo de la historia han habido muchas interrogantes que han inquietado a grandes personas, a filósofos, quienes han dedicado o dedicaron su vida a buscar respuestas y no las encontraron. En muchos casos murieron con la duda. Hoy, por ejemplo, nosotros contamos con una gran ventaja, la inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, si nos planteamos alguna pregunta, uno puede ir, ChatGPT, a que le conteste algunas cosas y él puede explorar nuevas ideas, guiarnos hacia algún tipo de respuesta. Pero fíjense, en nuestro evangelio para el día de hoy, Juan el Bautista y sus discípulos no tenían ChatGPT. Escuchamos que Juan envía a sus discípulos a hacerle una pregunta a Jesús. ¿Acaso eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y mucha gente se ha preguntado aquí, ¿acaso Juan, el gran Juan el Bautista, está dudando ahora que se acerca a la muerte? Pero esta no es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer el día de hoy, si Juan dudaba, porque esto puede plantear otra pregunta. Bueno, si Juan dudó, ¿qué nos queda a nosotros? La verdad es que Juan no estaba dudando. Juan estaba dirigiendo a sus discípulos al único que puede responder todas las preguntas del mundo, a Jesús. Juan el Bautista sabía que le quedaba poco tiempo de vida y él necesitaba darle una última instrucción a sus discípulos. ¿Y cómo lo haría? Guiándolos a escuchar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fíjense, cuando el Cordero, cuando Dios da una promesa, Él cumple esa promesa. Estaba leyendo un poco durante esta semana y un pastor decía que cuando Dios hace una promesa, siempre la acompaña con una señal clara, una señal que supera nuestra propia razón, una señal que a veces quizás nosotros no podemos comprender, pero que está ahí y que está ligada a la promesa de Dios. Por ejemplo, mientras Israel confundía la promesa o la señal del Mesías prometido, esperando un cambio político, como también hoy el mundo espera a un Mesías, a un Redentor, que acabe con todo el caos político que estamos viviendo. El verdadero Mesías, Cristo Jesús, vino a hacer algo totalmente diferente. Vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado. Fíjense, la muerte entró por causa del pecado, lo que significa que las enfermedades existen, que las enfermedades que existen son una clara señal de la presencia del pecado en medio de nosotros. No se trata de un castigo de pecados pasados, aunque hay muchas enfermedades que son parte de nuestra desobediencia, pero las enfermedades son consecuencia del pecado original, que nos acompañará hasta el fin de nuestros días. Sin embargo, la gran señal del tan prometido y esperado Mesías es la salvación. En el cielo, los magos del Oriente, los sabios de Oriente, ¿qué vieron? Una estrella que anunciaba la venida del Salvador del mundo. Por eso Jesús, cuando habla el día de hoy de la gran señal,
de salvación del Mesías. Está hablando en términos de sanación, porque son sinónimos. Id y decidle a Juan todo lo que oís y veis. Los ciegos ven, los muertos son resucitados, y a los pobres se les es anunciado el Evangelio. Dios está actuando físicamente en el ser humano, pero también está actuando espiritualmente. Nuestro Señor se preocupa por cada uno de nosotros y Él liga sus promesas a cosas concretas, a señales concretas. Ahora la pregunta es, ¿cuáles señales son estas? Esta es una buena pregunta y esta pregunta es contestada en nuestro catecismo. Las señales que Dios ha ligado a su promesa de redención, donde Él nos entrega los dones que Cristo ha ganado en la cruz del Calvario, se encuentra en el santo bautismo, en la santa absolución y en la santa cena del Señor. En los sacramentos, donde Dios viene a cada uno de nosotros. El Cristo tan esperado, el Cristo al cual durante todo este Adviento nosotros hemos cantado, ven Jesús. Él viene a nosotros en palabra y en sacramento. Pero a pesar de esto, a pesar de que Jesús viene a nosotros de forma simple y sencilla en su palabra, en el agua, en el pan y el vino, hay personas que todavía empiezan a hacer otro tipo de preguntas, que son las preguntas incorrectas, que son las preguntas que la razón trata de hacer para engañarnos. ¿Cómo puede Cristo estar presente en el pan y en el vino, en todos los altares del mundo entero, si Él ascendió a los cielos? ¿Cómo pues nosotros podemos tener un Dios trino, que es un Dios, tres personas? ¿Cómo fue o cómo es la existencia de Jesús? ¿En qué momento empezó a existir Jesús? Y todas estas preguntas son incorrectas. Estas preguntas nos pueden llevar a errores. Y fíjense, Satanás, desde el comienzo, intentó cambiar la palabra de Dios. Satanás intentó tentar a Jesús con preguntas engañosas. Y así lo hace con cada uno de nosotros. Nuestra razón trata de comprender todo. Y esto nos puede llevar a la tentación. Pero mis queridos hermanos, donde la razón no encuentra o no haya una respuesta clara, es la fe la que tiene que prevalecer en la vida de cada uno de nosotros. Yo sé que mi Señor está presente en el sacramento del altar, porque así lo afirma su palabra. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Yo sé que en el santo bautismo Dios me da perdón de pecados, porque lo dice su palabra. Yo sé que mi Dios es un Dios trino y uno, porque su palabra así lo declara. Yo sé que Jesús es el unigénito del Padre desde la eternidad y para la eternidad, porque su palabra así lo dice. Juan sabía que Jesús era el Mesías tan prometido. Juan lo sabía desde que escuchó la salutación de la Virgen María cuando él estaba apenas en el vientre de su madre, cuando apenas él se estaba gestando desde el oscuro en el vientre de su madre. Juan sabía que Jesús era el Salvador, el prometido. Y Juan dedicó toda su vida a preparar el camino del Señor. Por eso es que Juan el Bautista es la gran figura del Adviento, junto con la Santa Virgen María, porque ellos nos enseñan cómo vivir el Adviento, cómo vivir la espera, empezar y en arrepentimiento diario. El mensaje de Juan el Bautista era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de la Virgen María es: engrandece mi alma al Señor mi Dios, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Muy dichoso, me dirán
todas las generaciones. El mensaje de Juan nos recuerda a cada uno de nosotros que somos pecadores, que hemos dudado de Dios, que hemos permitido que nuestra razón nos engañe, pero que siempre hay tiempo para arrepentirnos, que siempre hay tiempo para entregar nuestras cargas a Dios, empezar en arrepentimiento diario, sabiendo que Él viene a nosotros, que Él nos salva y que Él nos sana de nuestros pecados. Hoy es el día de la alegría, gaudete, y nos alegramos porque Dios nos ha dejado la confesión y la santa absolución, donde podemos ir a Él y entregar nuestras cargas. Juan fue un hombre de fe que entregó sus cargas a Dios y él murió defendiendo lo que él profesaba, que Jesús era el Mesías prometido. Es por eso que Jesús va a decir: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. El mundo hace preguntas que siempre van a tratar de contradecir tu fe, que siempre van a tratar de buscar que tú tropieces en tu fe. Siempre van a querer que tú dudes en tu corazón. Pero nuevamente, donde existe la duda, la fe tiene que prevalecer. La fe es nuestro escudo. Y verás cómo, cuando la fe está por encima de nuestra razón, Dios aclarará todas tus ideas. Juan predicó acerca de Cristo. Juan envió a sus discípulos a Cristo. Jesús demostró que Él es el Cristo. Y Él señaló a los discípulos de Juan el Bautista a las señales que mostraban al Mesías prometida. Jesús le dio a los discípulos de Juan la respuesta clara a las preguntas que ellos estaban planteando. Y Jesús dirige nuestra atención a las señales, al pan y al vino, al agua que ligada a su palabra es bautismo y es cuerpo y sangre de nuestro Señor. Él está aquí, Él nos ha dado su santo evangelio, Él nos da su cuerpo y su sangre. Jesús le dio a su iglesia su palabra, sus sacramentos, y ha prometido estar todos los días de nuestra vida con nosotros. Entonces, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Es una pregunta que no tiene ningún tipo de sentido para cada uno de nosotros. La respuesta no es importante para nosotros. Lo importante de quién fue primero o qué es primero es el amor de Dios para con toda su creación. El amor de Dios que vio el vacío que había y dijo: sea la luz, y fue la luz. Y esa luz hoy en día es nuestro Señor Cristo Jesús, que nos alegra a cada uno de nosotros, que nos hace venir confiados ante su altar para recibir la respuesta a nuestras oraciones, recibir a Cristo en cuerpo y sangre, recibir la sanación a nuestra situación y darnos la vida eterna a cada uno de nosotros. Hoy encontramos a Cristo en su palabra y en los sacramentos. Y así como Juan y todos los discípulos de Cristo, esperamos su venida gloriosa, gozándonos en Él. Por eso hoy cantamos y oramos: Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto. Amén.